¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias a nuestros colegas periodistas que nos han mantenido muy, pero muy informados desde muy tempranas horas de esta mañana. Queremos invitarlos a que nos acompañen precisamente en esta hora y media, como todos los viernes, a poder asumir aspectos que nos van a dar nuestros panelistas con relación a los temas que esta mañana vamos a tener. Y vamos a hablar precisamente por qué las pensiones sigue siendo motivo de debate, preocupación para círculos políticos, económicos y particularmente de la sociedad civil. Un tema muy importante que vamos a tener ese día con nuestros invitados. También vamos a hablar por qué es importante una reforma al sistema de educación superior. ¿Qué futuro le espera a los partidos políticos sin deuda política, que es la que en este caso las autoridades entregan? ¿Cómo van a funcionar? ¿Será que esto vendrá a favorecer en el escenario las famosas candidaturas no partidarias? Son temas importantes que vamos a hablar esta mañana con nuestros invitados. Yo le invito a usted a que me acompañe. Las posibles reformas al sistema de pensiones han generado preocupación en distintos sectores. Según el Fondo Monetario Internacional, la cuenta de garantía solidaria podría quedarse sin liquidez en el año 2027, lo que obliga al gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Uno de los posibles cambios más relevantes es el aumento en la edad de jubilación. Actualmente, las mujeres se retiran a los 55 años y los hombres a los 60, pero algunos expertos aseguran que la edad de retiro podría aumentar 5 años más. El acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional es por más de $1.300 millones, los cuales se desembolsarán gradualmente según el cumplimiento de ciertos requisitos económicos y fiscales. El tema de pensiones no lo van a resolver ellos, ¿verdad? Simplemente están viendo sus intereses. Bien. 3 cosas son las que el Fondo Monetario le han preocupado. Primero, el alarmante índice de aumento de la deuda de pensión. Los números reflejan, incluso el Ministerio de Hacienda habla de que con pensiones la deuda estatal supera más del 90% del PIB. Otro tema que ha generado debate es la propuesta de ley para la educación superior, presentada por la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador al Ejecutivo. Entre los principales cambios, se plantea reemplazar el sistema de unidades valorativas por créditos académicos, lo que permitiría a los estudiantes avanzar a su propio ritmo en sus estudios. Eso va a significar mayor esfuerzo, mayor dedicación, porque los créditos académicos suponen, además de lo que es la parte con el profesor formativa, la autoformación. Hay un aprendizaje autónomo que el estudiante hace fuera del aula. Entonces, esto lo va a llevar al estudiante a avanzar también en su tiempo de estudios. La eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos ha dejado una gran interrogante. ¿Qué alternativas tiene la ciudadanía ante la falta de liderazgos? Algunos expertos sugieren que las candidaturas independientes podrían haber sido una solución para revitalizar la democracia. Sin embargo, el cambio en los requisitos para postularse ha hecho más difícil el acceso a la participación electoral. Para un análisis profundo sobre estos temas, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan, por poner en perspectiva el tema de esta mañana junto con nuestros panelistas. Quiero saludar cordialmente a Bessie Ríos. ¿Cómo estás, Bessie? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto, un saludo para todo el auditorio que está pendiente y para los compañeros panelistas. Gracias también, Vladimir, te saludo cordialmente. ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto, gracias por la invitación y un gusto compartir espacio con los amigos. Gracias, también Aldo Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias, Neto, aquí estamos, un saludo a toda la audiencia y aquí a los del panel también. Espero que empiecen bonito el viernes. Bueno, en efecto, 3 temas importantes que colocábamos en perspectiva esta mañana, que están vigentes durante toda la semana. Y yo hacía la reflexión de que por qué el tema de las pensiones sigue siendo ese motivo de debate y también preocupación por algunos sectores políticos, económicos y particularmente de la misma sociedad como tal. Comienzo contigo para que abramos, Aldo, y el resto también en sus momentos. Sí, bueno, este es un tema y es un tema muy grande. Es un tema incluso que llega a niveles estructurales. Es un tema
que históricamente ha sido, digamos, un tema que ha requerido de mucho trabajo intenso de los distintos gobiernos. No siempre se le dio el enfoque adecuado, no siempre se le dio el tratamiento adecuado, a veces se hizo con intereses muy momentáneos, partidarios de ciertos gobiernos en el pasado. En fin, a veces se hizo con parches, no tratando de encontrarle la solución definitiva, ¿verdad? Otras veces se hizo con una visión muy corta. Pero en fin, es un problema heredado al que hay que darle solución, y creo que ha llegado el momento, por todo lo que se ha venido posponiendo, y cada gobierno dice, ay, que lo resuelve el siguiente, y ahí le tiro al otro y al que viene, y ya no voy a estar en el poder yo, ¿verdad? Cuando eso pase, yo resuelvo mi problemita de ahorita. Entonces creo que ha llegado el gobierno y el momento al que le va a tener que encontrar la solución definitiva. Aún con las condiciones mismas que plantea precisamente el Fondo Monetario, que en su momento pues ha planteado un programa, digamos, junto con el Ministerio de Hacienda, en la cual proyectan un estudio de sostenibilidad y reformas con un calendario que, de acuerdo a las medidas implementadas en el número 6, plantea que sería una evaluación actuarial independiente del sistema de pensiones. Sí. Independiente. Sí. Y publicar una propuesta de reforma. La fecha límite de febrero de 2026. Ahí está, por cierto, gracias. Eso estamos hablando febrero de 2026, estamos hablando más o menos dentro de un año. Porque es muy fácil decir, es que yo tengo la solución mágica. Y se oyen aquí muchos que salen a la palestra pública a decir, es que deberíamos de regresar al sistema de reparto, es que deberíamos de privatizarlo completamente, y otro, es que aquí deberíamos, y así se oyen muchas voces, y está bien, cada quien tiene derecho a dar su propuesta, pero es que el punto es cuál es la mejor solución al tema de pensiones, dado el interés de los pensionados, que debe ser el principio que debe de regir esa propuesta, es el máximo interés de los cotizantes, de los contribuyentes, y además de eso, sostenibilidad de país, porque no puede tampoco haber una solución por la cual eso termine impactando negativamente a la economía en general. Yo te digo, yo puedo tener muchas propuestas, pero esta demanda, vamos a llamarlo así, pues que hace el Fondo Monetario Internacional es algo así, yo no vengo a darle ahorita la receta. O sea, yo no le vengo a decir, esta es la solución. ¿Qué hacer? No le vengo a decir, ¿qué hay que hacer? Sino, vamos a ver, quiero saber, mediante un informe independiente, así la radiografía real, y luego vamos a construir, por eso va a pasar un año, la mejor solución ad hoc para la realidad salvadoreña, que no es la misma que otras realidades. Podrán haber sistemas parecidos, pero no es la misma realidad del Salvador. Ok, vamos a ver, Vladi, ¿cuál es tu punto de vista? Y luego conocemos también el de Bessie. Gracias, Ernesto. Mira, yo creo que el tema de las pensiones, sin duda, hoy por hoy, creo que debe ser uno de los temas más importantes a tratar por los políticos, ¿verdad? Por los que tienen la capacidad, ¿no?, de tomar decisiones sobre este tema. Hay que recordar, no hay que dejar de decirlo, lastimosamente estamos viviendo todo lo que se advirtió allá por creo que el 1997-98, cuando se impulsó este nuevo método, ¿no?, para tratar de resolver las pensiones de los trabajadores. Entonces, ese plan que orquestó el partido Arena con la oligarquía y digamos, empresas importantes transnacionales para privatizar nuestras pensiones, hoy estamos viviendo los resultados. Es decir, y bueno, no solo hoy, de hecho, muchos años atrás, yo creo que desde el 2006, cuando se empezó a hacer reformas a la ley para tratar de equilibrar esa balanza de pago, yo creo que estamos viviendo estas consecuencias. Ahora, sin duda alguna, todos los gobiernos, lastimosamente por la estructura, yo digo esto, mientras no se resuelva la estructura económica de este país, es imposible que tengamos un sistema de pensiones exitoso. Y cuando digo exitoso me refiero pues justamente a que se le dé un retiro digno, que tengan una cuota digna de retiro los trabajadores que por 30, 35 años estuvieron dedicando su vida pues al trabajo, a la productividad de este país. Entonces, mientras eso no ocurra, es decir, mientras en este país no haya
un mejor salario, no haya una mejor educación. ¿En qué sentido? En que nosotros seamos hombres y mujeres más preparados para tener mejores empleos, donde no haya mejores empleos. Mejores y más empleos. Correcto. Porque esa es la tesis que plantean muchos. Es decir, ¿no? lo que hay que generar, hay que abonar. Mira, a ver, por supuesto que aquí hay técnicos de técnicos en tema de pensiones, ¿verdad? Pero miren, aquí el tema es fácil. O sea, aquí el tema es de recursos, ¿ya? Es decir, el tema es de recursos, es de dinero. Entonces, el tema es cómo proveemos a este país, a esta sociedad, a este sistema productivo que tenemos de dinero, de recursos, para que haya en esa alcancía, para que haya un retiro digno para la población. Entonces, mientras no se cambien las condiciones, será difícil, es decir, mejores empleos. Por eso hablaba yo de educación, para que seamos hombres y mujeres más educados, que tengamos mejores formaciones, que podamos aspirar a mejores empleos, que vengan mejores empresas y no llenemos este país. Perdónenme, pero no llenemos este país de centros comerciales, de maquilas, en donde sabemos que el empleo que estos ofrecen es un empleo pírrico en condiciones económicas. Entonces, mientras no se cambie esa estructura de este país, es muy difícil. Vamos a seguir viendo estos parches que se han venido utilizando y pegando, así como el último del 2017, que lo que ha hecho es profundizar aún más, dándole mayor capacidad al gobierno de poder tocar ese dinero. Entonces, mientras eso no sucede, Ernesto, lo veo muy, muy complicado. Y ahí está como muestra ese botón del acuerdo que ha firmado El Salvador con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional sabe muy bien la situación financiera de este país, sabe que ese tema es urgente, le ha dado un año al país para que pueda empezar a estudiarlo, y sin duda alguna, con los consejos del Fondo Monetario Internacional, no vamos a salir de la crisis de pensiones, porque en realidad es una crisis de pensiones que estamos viviendo. Qué interesante, vamos a ir sumando puntos para entrar a un debate cuando culmines tu análisis también introductorio, Bessie. Vamos a ver. Mira, el sistema de pensiones en El Salvador está en crisis desde que lo fundaron. La decisión de privatizar y hacerte la cuenta privada se da en un momento en que ya Chile estaba retrocediendo con ese tema de las pensiones, porque esa es una idea chilena, ¿verdad? De los famosos Chicago Boys, y hay que hacer las privatizaciones, el Estado que era un proceso neoliberal galopante que se vendieron todas las instituciones del Estado. Se advertía desde el laboratorio de Pinochet. Del laboratorio de Pinochet. Entonces se monta esto ya en el 98, de obligar a la gente. Empiezan con 4 AFPs, terminan siendo 2. De esas 4 y de las 2 que quedaron, una siempre propiedad de un banco que era propiedad de un expresidente que estaba también a los inicios de los 90. Es decir, aquí hay un cúmulo de cosas. Y las primeras reformas empiezan en el 2006 para empezar a tocar el fondo de pensiones. La siguiente, 2017. Y la última, 2024. Todas las reformas han ido encaminadas a ir tocando los fondos de los salvadoreños y salvadoreñas, nuestros ahorros. Tenemos claro que no tenemos una tasa de natalidad alta, por lo tanto no hay gente que esté contribuyendo más. Ahora tenemos, según los datos que estaban dando... Que esté alimentando esa base. Así es, tenemos 88,000 beneficiados y 2,300 contribuyentes nada más para alimentar ese fondo. Por eso no podemos volver al sistema de reparto. Es bien difícil, pero hay una realidad que también no se toma en cuenta. Aquí las AFPs no hicieron un esfuerzo para ampliar su base. Aquí estamos hablando de la pensión, y yo repito, porque no se nos olvide, de cada 10 trabajadores, solo 2 van a tener derecho a pensión de la AFP. Hay 8 que no cotizan y no se hizo ningún esfuerzo por meter a esta gente. Nadie, ningún gobierno hizo ningún esfuerzo, ni el más mínimo, para meter más gente. Es decir, la señora canastera, el señor que te repara los zapatos, la persona que trabaja en servicios horarios, el jardinero, el albañil, esa gente no está incluida. Y esa gente va a llegar a su vejez también. Y se vuelve también una carga para el Estado, en el público, sobre todo principalmente en salud. Mira, hoy por hoy te dice, mire, lo primero y fácil, ampliemos los años de jubilación. Hombre, la pensión es para que la disfrutes
aunque sea un par de años, vea. No es que vas a llegar a los 70 años trabajando. Ese es el deber ser, ¿no? A los 70 años trabajando, si esos son para tus años dorados, para que puedas estar tranquilo, pero hasta los 70 años trabajando, ¿qué vas a disfrutar? Si la ¿Prevés tú un incremento del tiempo de Mira, cotización? van a hacer un incremento del tiempo. ¿Con este acuerdo del fondo? Bueno, al final no es el acuerdo del fondo. El fondo les ha dicho que tienen que hacer algo. El estudio actuarial va a decirlo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nunca entrega una receta que sea en beneficio para los países que están en desarrollo. Siempre los pobres quedan más fregados y eso no es nuevo, ha sido eterno y todos los que implementan las recetas del fondo terminan mal. Me dicen que para el otro año tiene que estar ya la reforma, ya le pusieron fecha a ellos, vea, para el 2026, para los primeros meses tiene que estarse presentando una reforma. Se supone que va a haber estudios que van a tomar en cuenta a todo el mundo, pero yo lo veo bien difícil. Yo creo que viene un aumento de la edad, también viene un aumento de la tasa y ¿sabes qué no tocan? Las comisiones de las AFP. ¿Por qué esas comisiones no las ha tocado nadie? ¿Por qué las AFP durante las reformas del 2006, 2017 y 2024 se las aumentaron? Calladitos? Perdón, pues sí, pero es que las AFP por eso se han quedado calladas en todas las reformas, por la toma porque se toma dinero de los trabajadores, pero a ellos no se les toca en su beneficio. Entonces aquí es... A ver, ¿qué me decías, Aldo, sobre ese punto en particular? No, mira, lo que pasa es que aquí estos son polvos de aquellos barros, ¿verdad? Esto no. Es decir, ¿tú crees que en el pasado, obviamente, lo que se debió haber hecho no se hizo? No, o sea, de entrada empezó mal. O sea, como bien lo dice de entrada empezó mal, hay que decirlo así. Porque la concepción que había en los años 90 del partido Arena, del partido corrupto en su ADN llamado Arena, era precisamente esa era la mentalidad y además eso era lo que se manejaba en el ámbito más o menos internacional de la época. Bueno, pero ellos así eran y entonces ese modelo nació mal. En aquel momento, fíjate que muchos dicen, es que el sistema de reparto de aquel momento estaba quebrado. Entonces iba a colapsar en algunos años. Bueno, pero es que estaba quebrado por muchas razones que no tenían que ver con la base demográfica, sino con esquemas de corrupción, con ineficiencia, con malas inversiones, bueno, con un montón de cosas. Pero ese problema demográfico no existía en aquel momento. O sea, no era porque la base fuera inconsistente para poder mantener la punta de la pirámide. Pero claro, el río ha pasado debajo de ese puente. Y durante todos estos años, lejos de ir buscando una reforma que beneficiara al propio cotizante, todas las que se han venido haciendo son o para sacar de apuros a un gobierno de turno o para beneficiar a las AFP o ambas al mismo tiempo. Fíjate que la raíz de todos los males comenzó con la reforma del famoso fideicomiso de Saca. Esa fue, mira, fue el portillo que abre exactamente el uso de fondos. Que no tenía ningún tipo de intención de beneficiar a los cotizantes, sino las dos cosas que te acabo de mencionar hace un rato. Ese fideicomiso, y por cierto inconstitucional, y recuerdo que en aquel momento Cambio Democrático presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese fideicomiso, pero claro, tenían cooptada al órgano judicial, estaba el nefasto Agustín García Calderón, que fue el que dijo que la dolarización era constitucional, ¿verdad? Que era pieza de Elías Antonio Saca, que está preso, y eso quedó ahí, fue in limine, fue desestimada la demanda de inconstitucionalidad, que yo trabajé bastante en ella, por cierto, porque yo soy abogado constitucionalista también en mi profesión. Entonces, ese fue el principio, pero después se siguieron haciendo otras reformas en el mismo sentido. Mira, uno que anda ya ratos en estas lides de la política, yo recuerdo que ya por 2016 las AFP tenían miedo de la reforma que venía y empezaron a hacer un lobby, pero brutal. Hoy que están calladitos, empezaron a hacer un lobby brutal, incluso hasta hicieron propaganda por medios de comunicación. A ver, tienen la palabra. Y se reunían con los partidos en privado, pedían reuniones con los partidos en privado. Nosotros nos reunimos con ellos porque nos pidieron reunión privada, bueno, para escucharlos, pues, no para comprometer nada. Y ya traían así
esto es la propuesta que nosotros traemos, mire, y se inventaban de que iba a beneficiar a los trabajadores, pero en realidad en el fondo era para aumentarles el porcentaje de comisión que tenían ellos, y decían que la reforma iba a beneficiar al trabajador porque les iba a permitir poder ampliar la base de inversiones del dinero para poder hacer que ganara más los ¿Qué es lo trabajadores. que ahora te hablan y te dicen, mire, usted quiere invertir su fondo en esa fue la gran, perdón, el salvadoreñismo, paja, con la que, y eso fue aprobado en la Asamblea Legislativa, y tengo que decirlo porque así fue, con el apoyo del FMLN. Eso le aumentó la comisión a la AFP, pero el trabajador en los platos nunca vio nada. Y eso, se ha venido hasta este momento, pues. Mira, el tema de pensiones es tan grande, tan profundo, sí, da para hablar sobre muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que hay que hablar sobre esos pasos que han como venido erosionando aún más nuestro sistema. Escuché hablar sobre la reforma que se hizo en el 2017 y lo mencioné creo el viernes pasado también, Ernesto. Sí. Yo no sé si recuerdan todos aquellos, y lo dije, aquellas titulares de los periódicos que hablaban y decían la estafa del siglo, creo que era el titular, ¿verdad? La estafa. Entonces, yo lo que le llamo a la población, pero que también no se dejen engañar, es que usted cree que la oligarquía, a ver, lo planteo así, ¿ustedes creen que esa reforma del 2017 iba a beneficiar tanto a las AFP, pero tanto las iba a beneficiar, de que la oligarquía se orquestó para impregnar en la población ese discurso de que era una estafa y que había que estar en contra de esa reforma que se venía? ¿Le hayan lógica a eso? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, está claro que la reforma del 2017, por supuesto que no fue la mejor reforma. Tenía que... Y ese trastocar de ese fondo a través de ese fideicomiso y otros menesteres que ha tenido, es que ha venido también, no solo a permear, sino también a crear ese gran... Sí, lo que pasa... Pero mira, Ernesto, lo que pasa es que los estados, los gobiernos, han necesitado fondos, y esa es una realidad, es decir, no tienen dinero, y como ven al alcance y la posibilidad... El dinero que ahí está de los trabajadores. Y dicen, bueno, si hacemos una reforma podemos tocar ese dinero para nuestros proyectos, para pagar alguna deuda, y en fin, y aquí vamos a ir pagando poco a poco. Y si no, veamos lo que está sucediendo ahora, y no le han pedido cacao a las AFP, este gobierno, y les he dicho, espérenme, no le vamos a pagar ahorita hasta dentro de 2 años más todavía. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Cuéntenme. O sea, ¿cuál es el beneficio de eso? Porque aquí hoy escuché hablar de que este era el gobierno que tenía que hacer ahora un cambio, una reforma, pero lo que ha hecho desde el 2017 es tocar esos fondos, tocarlos, manipularlos. Bueno, ya vimos ahí una noticia de la prensa gráfica. Las AFP ganaron el año pasado $36 millones, el doble de lo que ganaron el año antepasado. Entonces, ¿de qué se trata acá? O sea, ¿Se siente la esperanza en este proceso de encomienda que hace el fondo? Nos han contado muchas mentiras. Y aquí hay una sentencia que hay que hacerlo. Y es que nuestros políticos, nuestros gobernantes, la verdad es que han sido indolentes, Ernesto, con este tema. Porque creen de que su gobierno de 5, 10 años o 15 se termina y nos vemos, pero no han pensado en el futuro de este país. Es decir, no hemos tomado en serio el tema de las pensiones como un tema de patria. O sea, aquí se trata de cómo le vamos a resolver la vida, la vejez, el momento de la vejez a nuestros ciudadanos, a los que hace 30, 40 años fueron jóvenes y son los que le dieron la productividad a este país. Entonces, le repito, nos han dicho muchas mentiras y han sido indolentes nuestros políticos, indolentes, es decir, no han tenido empatía con ese futuro incierto de los pensionados. Entonces, aquí hay que sentarse de verdad y hay que dejar de contar mentiras. Hay que decirle a la gente lo que está pasando. Hay que decirle, miren, nosotros como gobierno hemos tomado este dinero, hemos quebrado. Si ya estaba quebrado, hoy lo hemos quebrado aún más este sistema. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida para resolver el tema de las pensiones. Vamos a ver así un cierre porque voy a la pausa y vamos a pasar a otros temas. Lo que pasa es que no se puede quebrar algo que ya está quebrado. Eso es ontológicamente es imposible, ¿no? Es que no solo es la fondo de pensiones, es que se heredó un Estado quebrado. Eso fue lo que se heredó en el 2019, eso fue lo que recibió el presidente Nayib Bukele, un Estado quebrado.
en el peor de los hoyos, con la peor criminalidad y con los índices económicos más nefastos que puede uno imaginarse en este mundo. O sea, el sistema de pensiones es uno de tantas cosas quebradas que se recibieron. Ahora, uno dice, bueno, llega un nuevo gobierno, entonces como por arte de magia, vamos a tarán y entonces la cosa se va a mejorar. Yo lo único que espero es que estas reuniones con el Fondo Monetario Internacional no terminen dándonos una medicina que sea peor que la enfermedad. Aumentar años de jubilación, aumentar la tasa de cotización, revisar las tasas de reemplazo. Mira, tal vez cuando regresemos podemos darle más taller, porque mira, este es un problema mundial. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, son las 7 de la mañana. No se ve por ningún lado que quieran ampliar la base, hombre. Vamos a hablar de eso para ir cerrando el tema, porque quiero también pasar a hablar acerca por qué ahora los partidos políticos se las van a ver, o cuál va a ser el papel que van a jugar frente a una campaña electoral si ya no tienen el caso de la deuda política. Vamos a hablar de eso también. Tienen que verlo como un episodio de oportunidad, hombre. Vamos a la pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Es buena hora precisamente para una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Buen provecho también a esta hora de la mañana con nuestros panelistas y el análisis de temas importantes que tenemos. Y tú decías que hay que darle un poquito más de detalle. Para ir cerrando este tema, porque hay una pregunta que, por cierto, hace un televidente acá y dice, ¿por qué hacer obligatoria la pensión si al final no gozaremos de ella? ¿No es mejor quitar el sistema y dar facilidades para que sea voluntaria la situación? Pero es que es una cuestión conceptual. Bueno, parte de... Este año, a mí es interesante este año. El fondo no ha dicho esto tienen que hacer. El fondo ha dicho hay que construir la solución ad hoc al Salvador por su propio... documentos actuariales, no solo por inventos políticos. No, sobre la base de documentos Así y estudios, independiente, como tú dijiste, pero es una cuestión conceptual. Tenemos una realidad y es cierta, que no es que lo explique el 100%, aunque se me enoje mi querida Bessie, no es que explica el 100% lo de la deserción escolar, pero es real que ha bajado la tasa demográfica con casi en 800,000 personas. O sea, niños que no nacieron, porque la gente no está teniendo hijos como antes, está teniendo, pero no como antes. Va a llegar un momento en que la tasa de mortalidad va a ser superior a la de natalidad, como ya le ha pasado a otros países, y en estos países el problema de las pensiones es más grave. ¿Por qué? Porque los europeos, la mayoría estaban en una especie de sistema de reparto mixto parecido al que nosotros teníamos antes, y como se les está acabando la base contribuyente, entonces se está volviendo insostenible arriba. Por eso que han abierto las fronteras. Y exacto, y hay un tema ahí un poco de poca sinceridad con respecto a la migración, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que también se está discutiendo en estos países el aumento de la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque se está dando un fenómeno mundial, y eso hasta nosotros lo vamos a vivir en unos años. Las poblaciones se están envejeciendo y están viviendo más tiempo que antes. Hay personas mayores que ahora se mueren mucho más mayores que antes, y hay personas que están viviendo, incluso llegan a los 60 años con una calidad de vida y le faltan todavía vivir 20, 30 años más. Entonces eso está generando una presión, y hay que preguntarse, bueno, ¿qué sistema va a ser más adecuado para esa realidad que no era la del 97? Fíjate que esos son los requisitos para la jubilación actual. Ayer lo discutíamos en mesa editorial. Dejémoslo por favor ahí en pantalla. Estamos hablando precisamente de lo que son los 60 años para hombres, 55 para mujeres. Y 25. Haber cotizado 25 años continuos,
¿verdad? O discontinuas, pero ahí está el... Pero es que ahí es donde te va a caer el Fondo Monetario, porque es indudable que viene el tema del aumento de la edad y del monto que te van a descontar. Y lo que a mí me preocupa es que el siguiente año entren esas reformas, porque el Fondo Monetario, tal cual lo acaba de decir Aldo, ve números. Y los números, el pago de su préstamo, y los números como estamos fregados. Y ellos necesitan garantizar que les paguemos, y así como ha quedado el desembolso, que es sustiado de acuerdo al cumplimiento de los requisitos que ellos están pidiendo, nos van a socar en eso, y yo no veo en ninguna parte ni siquiera el aumento del salario mínimo, aumento de la base, reducción de la... Pero no puedes hablar de una reforma de pensiones que no se ha dado, pero que uno ya conoce los antecedentes del fondo. Independiente de la economía en general, del crecimiento económico en general. Tú tenés extremos, el extremo es el reparto absoluto y me jubilo y los que vienen atrás me pagan mi pensión. El otro extremo va a países como Estados Unidos, que dicen, bueno, si usted quiere tener pensión, páguesela. Usted, hay fondos especiales privados, apórtenle toda su vida. Y juegan en la bolsa. Exacto, y estos fondos pueden tener una cantidad de inversiones e invertir en casi que cualquier cosa para hacerle rentabilidad máxima a usted, pero usted decida cuánto le va a aportar, y si a usted se le acabó, pues ya se fregó. Eso también es el extremo. ¿Compartes tú ese planteamiento? Mira, solo quizás cierro el tema este. Yo creo que la verdad es que esto es bien irónico. Imagínate, los trabajadores aportan dinero y le dicen al que administra el dinero, que son las pensiones, administremelo. Y le pago. Por administrar. Úselo para que haga usted su negocio y gane rentabilidad usted también, y yo le voy a pagar todavía. O sea, así de criminal. O sea, eso es lo que estamos viviendo. Es decir, mira, te voy a dar $100 para que vos los inviertas en lo que querás, y te voy a pagar todavía. Sin pensar en mi rentabilidad. No, esa es la última. Esa es la última. Si es que mira lo que aquí es un modelo bastante fracasado desde un principio, como decía, no lo digo yo. No es fracasado, es diabólico. Por eso lo decía, como lo decía en su momento. Desde que empezó. No es fracasado, es diabólico. Imagínate que cuando nació mal, decía. Mira, cuando empezó te cobraban a ti lo de tu fondo, y era lo mismo de la pensión. Y aparte de eso, nosotros lo que cotizamos le decimos, papá Estado, también úselo. ¿Y sabe qué? Págueme 4 años. No me pague, págueme cuando usted quiera, y cuando me pague, págueme un interés bien bajito. Imagínate. Ese es el sistema que tenemos el que han profundizado. Yo voy a hacer acopio de una frase que dijo el presidente cuando iba ingresando a su gobierno, el presidente Bukele. Cuando le preguntaban de la reforma, cómo se iba a hacer las pensiones, dijo, cualquier reforma de pensiones que se haga tiene que invertir la lógica. En primer lugar debe estar el interés de los trabajadores como primer punto. En segundo, el del gobierno. Y en tercer lugar, el de las AFP. Entonces yo hago acopio de eso que dijo el presidente. Cualquier cosa que se vaya a hacer durante este periodo como propuesta de reforma, Aldo, tiene que llevar ese tipo de prioridades. Primero el trabajador, segundo el gobierno, y tercero, las AFP. Aldo, mira, pero yo intervengo en este momento por lo siguiente, porque yo creo que el pueblo está cansado de discursos, y esa es una excelente narrativa, me parece perfecta, lógica pues para poder conquistar a la gente, pero según la evidencia del 2017 y sus reformas, hay congruencia entre lo que dijo el presidente y con lo que se está viviendo en este momento en el sistema de pensiones. Sí, pero en 2017 no había entrado el presidente a administrar. Perdón, corrijo, 2022, la que se hizo durante su gobierno. Bueno, evidentemente... Diciembre de 2022. No, pero evidentemente que la línea que lleva esa reforma precisamente poder lograr maximizar la rentabilidad de los trabajadores y no maximizar la ganancia de las AFP. Sí, pero la evidencia no hay. Es decir, hemos visto un retroceso. Y si no, hemos visto... Mira, el problema más grave es que se le ha permitido trastocar más el fondo, Aldo. Hemos llegado a un punto en que ya no pueden haber parches.
ya no van a haber, ya no deben haber parches. Hoy tenemos que encontrarle la solución, la madre de todas las, vamos a llamarle así, la madre de todas las soluciones a este problema de pensiones estructural. Es correcto, coincido. Y en eso que se vaya a hacer. Coincido, Aldo. Sin embargo, regreso a la pregunta. La evidencia de lo que se ha estado diciendo con lo que se ha estado haciendo está muy lejos de coincidir, muy lejos. Y si eso lo negamos, hombre, lo que siempre digo, o somos despistados o somos cómplices. Aldo. No, pues sí, yo tengo un montón. Te lo digo con aprecio, en el sentido de que lo que hemos estado viendo ha sido un retroceso. Bueno, ya te digo despistado, pero bueno, es un aprecio. Pues sí, es que... pero con cariño. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Para ir rumbar esto... Ok, para ir cerrando, para ir vamos cerrando realmente el tema, porque posterior. el otro tema es bien interesante también. Esta reforma tiene que ser una oportunidad para ya no darle más largas a las pensiones. Y yo cierro diciendo esto. Yo hago acopio de las palabras del presidente cuando él toma posesión y dice cualquier reforma que vayamos a hacer integral al sistema debe de llevar ese orden, porque actualmente, ¿verdad? Y desde la génesis de todo esto fue la AFP primero, porque era el interés de los oligarcas y del que le dicen presidente de La Paz, corrupto, que anda huyendo, que salió con un banco y una AFP debajo del brazo. Era primero el interés de la AFP. Y se quedó con un abono también. Sí, exacto, y se cabal, capo, mafioso. Segundo, el gobierno, y en último lugar estaba el trabajador. Es totalmente a la inversa. Ese debe ser el norte y encontrar nuestro propio modelo, de acuerdo a nuestra realidad, que no es la misma que en Chile, que en Estados Unidos, que en Europa. Nuestra realidad es que está cayendo la curva demográfica de este país y eso debe de ser un punto para saber qué nos conviene más. Ahora, seguir a la AFP, pues sí, pero tú decías algo valioso. ¿Cuántos cubre ese sistema? 2 de cada 10. Entonces, lo que hay que hacer es a la par llevar un crecimiento económico sostenible para que las personas también tengan la posibilidad de proveerse mediante su trabajo y su esfuerzo e inversión personal, también de su propia manutención cuando ya esté en una vida más longeva, más larga, más viejo, y poderse proveer lo necesario. Y sin que te impida, mira, si tú ahora puedes hacer lo mismo en un banco, ni necesitas ir a una AFP. Yo, por ejemplo, tengo pero yo puedo ir a un banco y depositar. Hay unos fondos que se llaman ahora también para eso. Hay unas aseguradoras también financieros, como le llaman ellos. Especiales. Yo quiero, bueno, tengo aquí $10,000 que lo quiero y lo puedo ir a depositar para eso. No se los voy a ir a dejar. Miren, no se los voy a ir a dejar a una AFP. No se los voy a ir a dejar a una AFP. Prefiero ir a otro fondo y ahí hacer Mira, algo. yo para manera de conclusión, yo solo espero que los que de verdad se sienten con todos los sectores, que de verdad se cambie la lógica y sea en función de ampliar la base, que seamos más salvadoreños y salvadoreñas, que cuando lleguemos a nuestros años dorados podamos gozar de una pensión digna y eficiente, con servicios de salud dignos también. Y que no nos vayan a poner unas edades tan exageradas. Vamos a ver, que conclusiones. que ya en silla de ruedas llegues a entrar a la pensión. Me ha gustado el debate ahorita porque creo que le ponen el toque, digamos, la cereza del pastel. Mira, es ese, solo cierro. Mientras ¿Qué viene? Lo que dije al inicio, mientras no se mejore la situación económica del país, difícil. La educación, la cultura, el empleo, la inversión pública, la inversión privada, es decir, el acceso a tecnología. Mientras eso no suceda, no vamos a llegar a mejorar ese tema. En eso está el presidente empecinado, que hacer crecer este país. Esa es la ruta. Tengo dudas, Aldo, muy serias. Esa es la ruta, muy serias. Con aprecio te lo digo. Ok. Bueno, hoy venimos bien apreciados ahora este día. Vamos a ver. Despistados. Esa es la frase del día, el despistado. Ya va a venir las redes sociales. Sí. Aldo Alba, el despistado. Vamos a la pausa, señores. ¿Cómo van a hacer los partidos políticos para sus campañas si ahora no van a tener dinero? Es otro tema que vamos a ya plantearlo. Te dije el bloque pasado. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:15. Gracias por estar con nosotros. Regresamos.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en el análisis pertinente de los temas que hemos colocado sobre la mesa. Vamos a pasar a hablar ahora de este otro que sin duda alguna representa un gran desafío para los partidos políticos enfrentarse a una campaña electoral de cara a lo que viene y particularmente sin fondos o más bien con el famoso concepto de deuda política. Mira, es decir, que ya no va a estar. ¿Cómo van a hacer? Ya no pueden piensan? estar los partidos llorando porque ya no va a haber Por la deuda. ley derramada. Ahorita hay que tomar decisiones y hay que adaptarse, y no solo de los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos tienen que ingeniárselas para recaudar fondos. Eso no es nada nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes campañas para recaudaciones de fondos y son fondos privados para los candidatos. Entonces, el Estado es el que más me preocupa a mí, porque los partidos, a mí no me cabe duda que van a tener una capacidad de adaptación y van a tener sus donantes, de alguna manera. El Estado, que ahora que va a ingresar dinero privado con intereses particulares, ¿no? De contratos o de aprobaciones de leyes, o que no se aprueben leyes o controles, el Estado ahí es donde debe... Siempre ha entrado, Bessie. Siempre ha entrado, pero hoy va a estar, digamos, solo ellos van a hacer. Entonces, el Estado tiene entonces hoy que cumplir lo que no cumplió antes. Revisar quiénes son los donantes, tener sanciones reales, ejemplarizantes y verdaderas a los partidos que no entreguen rendiciones de cuentas y que no entregan las listas de sus donantes. Darle seguimiento, hasta cuánto puedes donar, tener registrados esos donantes, de dónde vienen esas platas, tener colgados los partidos en su sitio web, el listado, cómo se gastó el piso, entregar, hacer las rendiciones de cuenta, entregar toda la información y principalmente, por supuesto y sin duda, hablar con transparencia, que el que me esté donando dinero y reciba una contratación del Estado, hay sanción para el corruptor y para el corrupto. Por primera vez, de verdad, tocar al que te da la plata para que hagas o dejes de hacer como funcionario público. Entonces yo lo veo como una oportunidad de cambiar este sistema y de asumir y que los partidos se adapten. Ya no puedes estar sacando informes de que hoy, pues pobrecitos los partidos, ya estuvo, ya lo aprobaron. Entonces yo que los partidos ya estuviera viendo, bueno, agarrando la idea del chino, empecemos a vender sopepates y empecemos a ver cómo empezamos a agarrar pisto, ¿verdad? De algún lado hagamos rifas, vendamos camisetas, bonos del partido, lo que sea. Pero pues ya están tarde, porque 2027 es ya campaña electoral. Claro. Y si ahorita van a pasar todo este año llorando porque no van a haber fondos, y lo otro y lo último, que no puede ser menos importante, el Estado debe comprometerse a hacer una formación de los ciudadanos y ciudadanas en la participación pasiva y activa en el tema electoral, no solo en el tema de poder ser candidato o dar tu voto, sino también por qué tenés que apoyar a tu partido, por qué tendrías que financiarlo. Y eso depende de una formación política que te tiene que dar el Estado y tiene que entrar en esa reforma educativa. ¿Qué piensa el resto? ¿Qué? ¿Es esto un aspecto de vulnerabilidad que nos somete por la falta de dinero o por la hegemonización que plantea un estudio reciente de una ONG que dice de que en el partido tenemos... Eso te lo dije yo en la radio a vos. Exacto, del tema de la hegemonía. La reforma va encaminada a la predominancia de un partido como tal, que son dos conceptos más que se manejan. A ver, ¿qué piensan el resto, no? Sí. Mira, yo, fíjate que, ya lo he dicho también, hay un personaje español que a mí me parece muy interesante, un comunista español que se llama Julio Anguita, y hay una frase sobre la política. Él dice: la política es un arte agraria, porque dice, primero la tierra se rotura, se siembra, hay que esperar que le pegue el sol, que le pegue la luna, hay que regarla y uno después recibe el fruto. Es un arte, la política es un arte. Y quienes conforman los partidos políticos, sin intenciones de lucrarse, deberían de estar conscientes de que la política es justamente la oportunidad para cambiar las condiciones de vida de la población, de quienes nos rodean, de la comunidad, de la colonia, etcétera, de un país entero. Yo creo que cuando hay un ideario en un partido político, Ernesto, al final lo menos importante debería de ser esa deuda política. Cuando hay un ideario serio, formal,
que toque, que vincule a la población, al pueblo, al más necesitado, al menos privilegiado. Con ese ideario, yo creo que la deuda política es lo último que importa. Sí, porque ¿tú crees que el ánimo, la intención... No, por supuesto, no estoy desestimando el uso de recursos. Lo que quiero decir yo es que cuando hay un apoyo popular a una idea, los recursos van a sobrar. ¿Ya? Es decir, cuando hay un apoyo... en un partido predominante. Por supuesto, es que mira, no puedes, perdóname, pero ninguna valla publicitaria, ningún afiche va a poder... Podés poner 1 millón de afiches, pero nunca va a poder más eso con la conciencia y la empatía con un ideario político. Entonces yo creo que es una oportunidad para los partidos políticos de volver a conectar con la población y que eso mismo, por supuesto, por sí solo, implícitamente, signifique un apoyo económico. Por supuesto que es necesario el apoyo económico. Ciertas esperanzas en que pueden reavivar. Entonces yo creo que es una oportunidad para que haya un vínculo más estrecho y que se rectifique, se reconstruya lo que hasta ahora está roto. Ahora, no puedo dejar de decir que esto ha sido una maniobra, ha sido un plan para debilitar a los partidos políticos de oposición y para fortalecer al oficialista, sin duda alguna. Entonces, la gente también debe de estar consciente de esa condición en este momento. Vamos a ver algo. Mira, yo lo he manifestado muchas veces, y es que nos encontramos en un estadio a nivel internacional, en general, de replanteamiento de lo que es el sistema político que consideremos mejor para nuestras sociedades. Y nos seguimos decantando por la democracia. Pero la democracia, repito, lejos de ser un sistema perfecto, es un sistema altamente imperfecto, que para muchos, comparado con otros, es el menos peor. Bueno, esa es una cuestión conceptual. La dictadura de las mayorías. La dictadura de las mayorías, y así va a ser siempre, porque esa es la base de la democracia, porque nunca va a haber una absoluta unanimidad 100% que todos pensemos igual. Los griegos decían, política viene de polis, lo que tiene que ver lo que es de la ciudad. De acuerdo. Entonces, pero ¿cómo se transmiten los mensajes políticos? ¿Cómo se ganan las voluntades? ¿Cómo una persona va a convencer a otro grupo de personas de que lo que yo estoy ofreciendo para mejorar mi entorno es lo mejor? ¿Cómo transmito el mensaje? Bueno, allá en la antigua Grecia, Demóstenes se tenía que meter una piedra en la boca para poder, allá en el anfiteatro, ¿verdad?, que le saliera bien la voz. ¿Cómo se transmiten los mensajes hoy en día? ¿Es en la plaza pública? ¿Es en el parque? ¿O es aquí? Entonces, eso implica que la propia política se está reacomodando para transmitir los mensajes. Antes, vos no podías aspirar ni a 1000 kilómetros a hacer política o a tirarte de candidato de algo si no tenías atrás financistas que te dieran literalmente millones de dólares. ¿Y quiénes tenían los millones de dólares? Pues los más acaudalados. Ahora, ¿qué pasa en esta era del postpartidaria, le llamo yo? Porque estamos en una era postpartidaria. Hubo una época en que no habían partidos y había democracia. Después de la Revolución Francesa, yo le llamaba la faccionocracia, le llamo yo. Luego se crearon los partidos políticos como figuras intermedias. Ahora estamos en una época donde la propia estructura partidaria está en crisis. En la pregunta, ¿son necesarios los partidos para poder acceder a esferas de representación dentro de esta democracia? Según el 85. Según algunos que están más viejos que mi edad, van a seguir sosteniendo que los partidos son total y absolutamente necesarios y que nuestra Constitución lo garantiza. Pero otros te dirán, en esta era de la posverdad, de la posdemocracia clásica, ¿realmente se necesitan los partidos políticos o lo que se necesita es estrategia política diferente para transmitir? ¿Tú crees en lo particular que no va a haber una competencia no muy sana al saber con quién van a competir partidos de oposición frente a los partidos? La lógica de un partido es que sirva como filtro. De acuerdo. Como un filtro. Pero nunca han servido. Siempre les ha metido todo. Aquí no han funcionado bien. Pero yo tengo carisma, estoy hablando hipotéticamente. Yo tengo carisma, como lo proyecto.
Me voy a un partido, gano liderazgo, escalo, llego a las esferas de poder partidario, luego de ahí me proponen de candidato, compito con otros internos y voy y me lanza De ese acuerdo, grupo. Pero ahora yo, Aldo Álvarez, bueno, yo... Pero necesitas moverte, necesitas plata. Bueno, pues. entonces... Es que esa es la lógica. Sí, Mira, yo creo que sí, ese ha sido no. el problema, Ernesto. Esa es la lógica, Ahorita usted que me escucho necesita describir cómo funciona un partido, ¿Te gusta el planteamiento de Aldo? no, en lo absoluto Pero no. así funciona. Pero así funciona. Es que no estoy tan seguro. Tal vez en los Sí, partidos Aldo. que ustedes han militado, pero fíjate que te voy a decir algo. Fíjate que en algo tenés razón. Te voy a- Hay ciertos partidos que tenés que ser el ahijado Así del funcionaba. dirigente Es que ese para proceso subir. Y que... no solo los que sudan la camiseta. Es que mira, ese proceso que han descrito ahorita como para llegar a una candidatura me asombra. Bueno, uno dice, yo sé que así funcionan algunos partidos, pero me asombra como la manera deliberada y así tan despojada hasta de vergüenza. Pero yo te quiero decir algo, no, los partidos no deben de servir de filtro. Es que aquí estamos viendo la política como un tema No, muy pero esa unipersonal. Esa fue la lógica con la que se crearon Pero los partidos. permítame. los partidos son filtros. De hecho, si lees el Espérame. último libro de cómo se pierden las democracias, Espérame. dice con claridad que el Partido pero es que- Republicano perdió su filtro al permitir que Trump entrara la primera vez a Sí, su elección. es que insisto, esa es la manera de ver ustedes los partidos políticos. Yo la veo de otra manera y lo veo por la experiencia también que he tenido. Ustedes lo están viendo desde el punto de vista bien personal, en el que creen que No, así lo dice la ciencia política. llega, asciende y va a cambiar la historia de nuestra sociedad o de nuestro ambiente. ¿A vos te referís Es al cierto, caudismo es cierto, y eso el proyecto Entonces, político? es que lo están reflejando así. Lo que pasa- Ahora, solo termino. Ahora, no, hombre, es que los partidos políticos encierran un proyecto colectivo, no un proyecto personal, y ese es el problema de la crisis que tenemos de partidos políticos. Hemos creído que una persona nos va a sacar del abismo en el que estamos y estamos cayendo porque hoy decimos, bueno, la democracia es el sistema que hemos elegido, es cierto, pero hoy algunos se están inclinando por el autoritarismo, por la dictadura y por otras derivadas fíjate que- de gobierno. Permíteme, Pero, ahora ajá. solo digo algo, insisto, Permitile, Bessie. y yo por eso digo, yo soy fiel creyente que los partidos políticos deben de fortalecerse. Por supuesto que en la práctica son filtros para las personas, pero no, hombre, los partidos políticos representan un ideario, unos valores y un Me vas a proyecto regalar la palabra colectivo cuando de vengamos, cambio Ernesto. para las sociedades. Ernesto, Así deben de me vas a verse los regalar la partidos palabra cuando políticos. vengamos. Así deben de verse los partidos políticos. No así como lo acabo de descubrir. Casi Hay materia para debatirla entonces, porque tú dices que no me es ese. asombro. Ajá. Y yo tengo ganas de preguntar en qué partidos políticos han militado para que la gente conozca cómo han funcionado esos partidos ¿Sabes políticos. qué Ok, es te doy la inter- palabra, ¿Sabes Bessie, qué es entonces? interesante? ¿Sí? Que te hablen de proyectos cuando los partidos, por lo menos a los que ha admirado el partido de Milita Illich, se han basado en figuras únicas como Fidel Castro, que nunca se bajó del poder. Illich. ¿Cuál Entonces, figura? No, pero es que entonces perdóname una cosa de es qué no, estás una hablando. cosa es un ¿Cuál- no, ¿Qué es eso del no tiene proyecto? nada que ver. Y tenés una sola persona ahí. Perdóname, pero estás equivocada, no tiene nada que ver. Una cosa es un liderazgo forjado en procesos revolucionarios y otra cosa es comandante. caudillismo. Es lo Y si mismo no, que te digo. perdóname, pero sería ignorar el movimiento entonces 26 de julio, ignorar la revolución Pero cubana. entonces solo él podía estar en el poder. No, al pues. contrario. Hasta que se murió lo cambiaste. No, Como Putin, hasta que se muera vas a cambiar. fue necesario. comandante Chávez eterno, Al ¿no? contrario, fue necesario la unión ideológica de ese pueblo cubano para mantener ese proceso. Y si no, díganme cómo es que a pesar del fallecimiento del líder cubano, es que ese proceso sigue vigente y sigue luchando. Ya ven, no es la persona, es el colectivo que se ha mantenido fuerte. Pero siguen adorando a la persona, ¿verdad? No, es que es Pero un liderazgo siguen innegable. adorando a la persona. El liderazgo no se puede negar. El Pero problema de la esos mejor proyectos- respuesta, el problema la de esos mejor respuesta que ha proyectos- sido un proceso colectivo es que sigue vigente, luchando y fortaleciendo, porque ahí está de pie, con la ausencia física de ese líder que ahora Pero lo critican. siguen No adorando. tiene absolutamente Entonces nada que el ver. proyecto sigue descansando Seguimos sobre con una este sola debate persona. entonces, Es lo porque me mismo. parece que es interesante y Aldo tiene mucha materia también que aportar para defender su planteamiento, ¿no? Frente al cuestionamiento que hacía Vladimir. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, nos quedamos ahí con muchos elementos debatibles con relación a la identidad y liderazgo que debe de ser, digamos, el plato fuerte de los partidos políticos, más allá del dinero que en su momento es el punto. Yo comparto con Vladimir en lo siguiente: vos tenés que tener un proyecto político que tenga acuerdos mínimos para un grupo de gente que se reúne y decide impulsar este proyecto, en los cuales tenés una agenda programática, etcétera, etcétera. Pero el problema es que la gran mayoría de estos proyectos siempre les descansa sobre los hombros de un liderazgo de una sola persona. Y aquí, aunque no nos guste, el único país que tiene un formato que no descansa sobre los hombros de una sola persona son los gringos. Ahí gobiernan los republicanos o los demócratas, tienen un acuerdo mínimo de dónde quieren que llegar el país, cómo quieren su educación, cómo quieren su salud, cómo quieren su trabajo. Y no necesitan que una sola persona esté eternamente en el poder. ¿No se la van a ver a palitos entonces por la falta de dinero? Ahora, los partidos... Mira, la reforma va encaminada a proteger al grupo hegemónico en el poder, está encaminada a proteger y a hacer un partido hegemónico. Eso a mí no me cabe duda, pero tampoco deja de ser menos cierto que los partidos políticos trabajaron y labraron su estaca al no dar transparencia, a no explicar lo de los fondos públicos, a ocultar la información, a negarse a entregar lista de donantes. Vamos a ver. Y reforzó el discurso para quitarle los fondos. ¿Estás de acuerdo en ese planteamiento de la hegemonización de partidos a partir del escenario legal que están creándose? Pues sí, pero es que, mira, Ernesto, es que aquí a veces uno habla de partidos y de sistemas como que estuviéramos hablando del sistema político allá en el paraíso, donde solo hay ángeles y arcángeles, y entonces ahí todo es perfecto. Pero es que todo lo humano es susceptible del yerro, y precisamente las realidades humanas, la teoría del poder. Fíjate, yo tengo más de 20 años de dar clases de teoría política, y en realidad en el fondo he llegado a la conclusión que se debe llamar teoría del poder. ¿Por qué? Porque en el fondo es el poder lo que está en juego cuando hablas de política. Fíjate que toda teoría política es cómo nace, cómo surge, cómo se obtiene, cómo se ejerce, cómo se mantiene y cómo se pierde el poder. Ese es todo el ciclo de la teoría política. Ahora, ¿cómo yo proyecto ganar poder? No lo gano por las armas. Bueno, otros grandes líderes en la historia lo han ganado por las armas porque el sistema presentaba ciertas características, las revoluciones y todo eso, pero siempre hay un tipo de poder que no está basado en el dinero ni está basado en la fuerza, aunque después se ocupa, y es el poder ideológico. El poder ideológico es aquello por lo cual alguien hace algo en provecho mío porque está convencido que tiene que hacerlo porque yo se lo estoy proponiendo y yo se lo estoy pidiendo que lo haga. Y eso se llama liderazgo. Ok, siendo pragmático, ¿no crees que hay una competencia, no va a haber mucha competencia frente a ese punto? Mira el problema. ¿Con quién tiene la sartén por el mango, por ejemplo? Está preocupada la oposición, los opositores. ¿Por qué crees que están? ¿Por qué están preocupados? Porque como no van a tener dinero, y en su mente la única manera de poder llevar adelante campañas es a partir del dinero y no tienen liderazgo, entonces se está en el peor de los mundos. ¿Será cierto esto? ¿Qué piensa? Mira, yo creo que los partidos tienen una oportunidad de poder, digamos, de verdad renacer de sus propias bases y que sus bases sean las que les ayuden a llevar adelante sus propios proyectos, pero perdóname, aquí no han dado cuentas de la plata. 90 millones de dólares se les ha entregado en los últimos 10 años. 10 años, 90 millones de dólares en un país pobre como es. Vladi. Mira, yo creo que es decir, estando en el poder, estar incrustado en el Estado bajo esa condición, es bien fácil decir, los partidos de la oposición están preocupados porque no van a tener de dónde. Porque el otro tiene la bolsa grande. Entonces, en esa condición, por ejemplo, el partido Nuevas Ideas, están tranquilos. Si ellos están en el Estado, están en todas las instituciones. Sí, pero son nosotros que no han dado cuenta de 27 millones de dólares. Entonces, en esas condiciones,
Si Pero tienen ese el es un Estado- dato histórico pero si tienen el Estado a su normal. disposición. Todos los partidos políticos cuando están dentro del gobierno. Sí, mira, ese argumento, relajado, o sea, ese lo que te quiero argumento se decir es- cae. ¿Ya? No, Se cae. Ese argumento se cae porque la propia experiencia del presidente Bukele prueba que podés tener cooptado todo el poder que querrás, como la rancia partidocracia lo tenía en este país cuando controlaban todo y bloquearon todo para que él pudiera proyectarse, y no teníamos los fondos suficientes para proyectar campañas millonarias, y se prueba que cuando hay un líder que tiene poder ideológico que arrastra a las masas y la gente está harta de un sistema, esa gente es la que hace el cambio, y no había suficiente plata para defender el voto en cada mes electoral. Ellos tenían todo, cerraron todo, usaron la Corte Suprema, usaron Tribunal Supremo Electoral, ¿Qué dije todo. yo en mi intervención y se primera? se puede, pero claro, cuando tenés un liderazgo con carisma, pero si no lo tenés, puedes ¿Qué tener los dije yo millones de en mi dólares. intervención primera, Aldo? El liderazgo. Justamente cuando vos tenés una idea que convence a los demás, el financiamiento es lo último importante. Es lo que yo dije. Aquí coincido con Aldo en ese punto. Es lo que dije. Ahorita lo que estamos hablando. Yo lo único que no coincido con Aldo es que no es Nayib Bukele el que rompió eso, porque el primero sí. que lo hizo fue Duarte en los 70, sin ahora, redes sociales, sin pista y sin para nada. terminar la pero idea, no estaba la me refiero yo a la condición Sí. de los partidos políticos. Es Era la decir, dictadura. no es lo mismo estar fuera del Estado sin financiamiento que estar en el Estado sin financiamiento. No es lo mismo. Es decir, ustedes saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Hoy tienen todo el poder, tienen todo cooptado, tienen... ¿Qué no tienen, Aldo? ¿Qué es lo que... Si lo único que no tienen creo que son las juntas directivas de las colonias. Solo eso es lo único que no tienen. Tienen paciencia, ya Entonces, va, Yo ya, conozco ya. varios que son de Nueva York. Entonces, no, pero digamos que en lo absoluto, ¿no? Pero entonces no pueden adolecer de eso ahora. Entonces, yo creo que sin duda es la oportunidad de los partidos políticos de que hoy más que nunca las ideas puedan vencer sobre ese poder, esos poderes fácticos. Ahora tampoco no se hagan las víctimas a los que nos gobiernan ahora. Perdónenme, pero Aquí no hay hay una embajada que su poder es tanto que puede quitar y poner gobernantes. Aldo. Hay una oligarquía que se le llama poder fáctico que puede quitar y poner gobernantes. No me digan que vendiendo quiere panes, reaccionar, ¿no? vendiendo panes con frijoles hicieron campaña en el 2019. No me lo están pidiendo el consejo, y menos yo le voy a dar consejo a los pseudopositores que tenemos en este país. Pero si ya se dieron cuenta que esa estrategia que están siguiendo de irse en contra de todo lo que el presidente dice o viene del presidente no les da ningún resultado porque no se levantan de las lonas, tiene que surgir alguien con suficiente cabeza política y algo de liderazgo para poder enrumbar una nueva estrategia política que le pueda redituar votos. ¿Por qué? Porque hay que decir una realidad. Puede que haya una parte de la población, no toda, que apoya al presidente y lo va a seguir apoyando porque quiere que este país se desarrolle, y no necesariamente puede estar a favor de muchas de otras cosas que se hacen en otros ámbitos, como puede ser el legislativo, pudiera ser otros lados. Pero ese nicho no lo saben explotar porque no tienen cabeza política. Se oponen a todo, no, porque viene el presidente, pues no. Tienen que hacer una política inteligente. Por ejemplo, vamos a estar a favor del proyecto nacional que encabeza el presidente, sí, pero voy a matizar con mi propia propuesta política en tales y tales temas, los construyo de esta manera y le ofrezco a la población a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, hacer las cosas diferentes. Mucha gente puede decir, pero no cualquier, tiene lógica, pero no puedes presentar cualquier propuesta sin estudios o lo puedes hacer una campaña de expectación, ¿ves? Sí, bueno, pero estoy hablando cabezas políticas. Pues te digo que tenga la suficiente cabeza política. Alguien que sale con una campaña de expectación como que va a vender jabón y de repente sale con un cohete soplado, pues eso no tiene cabeza política de ningún lado. No, mira, yo entiendo y con un cohete soplado. Al final los partidos políticos, insisto, es la oportunidad de oro que tienen para demostrar de qué están hechos. ¿Y quién es su base? Les voy a dejar planteada también esta otra pregunta. Mira, solo digo Sí. algo, hay mucha mentira. Bessie acaba de decir, ¿y quién es su base? Hay mucha mentira aquí porque también los partidos políticos deben de tener una estructura muy orgánica, ¿sabes?
Y aquí lo que vemos, y lo digo con conocimiento de causa, es decir, aquí incluso ni siquiera el partido en el poder, Nuevas Ideas, tiene una organización, una estructura orgánica. Si aquí lo que vemos, perdónenme, pero es un apilado de activistas que no tienen la formación política ideológica para estar desempeñando esos papeles que están desempeñando en la política. Y es necesario tener van a estar afines a esos partidos mientras estén en el poder, porque eso es lo otro que ha pasado. Y si no, los partidos tienen una gran militancia cuando están ejerciendo el poder. De lo y si no, veamos el nada. caso de, imagínate, de estos personajes que llegaron a ser alcaldes. Hablo de la exalcaldesa de Soyapango y el exalcalde de San Salvador Imagínate, llegaron a ser alcaldes. Falló el filtro del partido. ¿Qué pasó ahí? Falló el filtro que se van a mejorar, decía una discusión que tenían ahora, ¿no? Y hoy de repente no sirven. Y me imagino que eran militantes de primera línea. Entonces imagínate esos militantes de primera línea. Ok, allana el camino para fortalecer la figura de las candidaturas no partidarias, este proceso en el cual ya plata no tengan los partidos. La frase de Aldo, la rancia partidocracia se encargó que las candidaturas independientes nacieran muertas. No sirven. Nacieron muertas las candidaturas. ¿Quién se encargó de eso? Los partidos políticos que firmaron esa reforma. Nacieron muertas. Vamos a la pausa y regreso con ese tema. Y aquel dice que él no pelea. No sirven. ¿No sirven? ¿Faldo? Esa propuesta es inviable, es irreal. Vamos a debatir. Vamos a debatir este tema cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, Aldo, ¿cuál es tu respuesta a todo este punto más en particular sobre el tema de las no partidarias? Las figuras independientes nacieron muertas porque los partidos políticos así quisieron. Hubo una época... ¿Todos? ¿Por igual? Sí, lo que pasa es que... Mira, ¿ahora están? Los partidos se encargaron. Los partidos se encargaron que aquí no... El 83, la constitución esa moribunda, hija de la guerra que tenemos, esa constitución que la hicieron a la medida de ellos quisieron ponerle un super candado a que aquí no se instaurara una figura al estilo Fidel Castro y que no hubiera un partido comunista único. Por eso crearon el sistema como lo crearon. Y eso se lo digo a todos los que defienden esa constitución y que se dicen socialistas o comunistas. Se aseguraron, Dabuizón se aseguró de eso. Por eso dicen, la única vía para acceder es la vía partidaria. Y dijeron, se deja por fuera el partido único, porque no querían que hubiera un solo partido. Entonces, eso lo hicieron en el 83. Si es que las candidaturas no partidarias no estaban contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Fue hasta que los magistrados estos se inventaron, porque se fueron por la tangente, porque a mí no me dan paja, que dijeron que porque es que la Constitución dice que la única vía para acceder al gobierno son los partidos políticos, y gobierno en la tesis administrativa, jurídica, es solo el órgano ejecutivo, y como solo es el órgano ejecutivo, entonces solo para presidente se puede ir por partido, pero para el legislativo, que no es gobierno, entonces, claro, porque se equivocaron, usaron la palabra gobierno en la Constitución en vez de ponerle Estado, pero esa fue una burrada que hicieron en esa Constitución. Pero es ambivalente actuación en la que se puede, dijeron. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como la partidocracia tenía totalmente cooptada el poder, porque aquí hacer campaña era clientelismo, porque esa era la estructura que existía en la partidocracia, el clientelismo, y llegaron hasta el paroxismo hasta con la Mara fueron a negociar, porque había que ser clientelista con todo el mundo. Entonces las candidaturas no partidarias no cuajaron, no colaron,
y no supieron tampoco meterse en la ola de la nueva revolución, ¿verdad? En materia de transmisión de mensajes, de las redes sociales, y por esa razón no prosperaron. Quisieron hacerle competencia a los partidos en su propia cancha. Pero hacerle competencia a la rancia partidocracia en su propia cancha era querer ir a bailar la danza de los millones en las campañas electorales que ellos hacían con millones de dólares. Pero ahora pudiera haber una ventana para candidaturas no partidarias, pero no jugar en canchas de los partidos, en una cancha totalmente distinta. Pero los partidos políticos ahora no estarían deseosos de tener, bueno, los líderes o los representantes o quienes a lo mejor se sientan amenazados por no tener dinero, entrar en esa ruta de irse por la no partidaria. Yo no estoy diciendo que los partidos no deban dejar de existir, no, pueden seguir existiendo. El punto es que si son la única, o debería ser la única vía para poder acceder a cargos de representación. Está hablando de apoyar el tema de movimientos. ¿Por qué? No podemos decir que ya no deben haber partidos, porque eso sería contrario al derecho constitucional de la libre asociación. Y yo no puedo coartarte tu derecho constitucional a asociarte por ideas políticas que vos tengas con otro grupo que piense igual a vos y quieran hacer un partido político. No, pero no debería ser la única vía, y por eso se impone. Yo lo digo personalmente, una nueva constitución, ese es Aldo Álvarez, pero una reforma constitucional que no permita que sea la única vía para poderse postular. Claro, eso tiene sus bemoles. De acuerdo. Eso tiene sus bemoles. ¿Cuáles son esos? Escrutinio estricto de los ingresos que puedan haber para esas campañas de los no partidarios por parte del Estado. Vamos a ver. Pero no solo los partidarios, también los partidos. Mi idea sobre las candidaturas no partidarias es práctica. Primero, no creo, personalmente no las creo en ellas. Y segundo, creo que es injusto una candidatura no partidaria para el tipo de sociedad que tenemos. Es decir, nosotros no podemos... Es como otorgarle a una sola persona. Que es debatible. ¿Es debatible? Sí, es debatible. Yo estoy dando mi punto de vista, es debatible, claro que sí. Pero ¿cómo le voy a dar yo a una persona? Es decir, a un solo pensamiento, a una sola intención, incluso a una sola capacidad ideológica de poder construir un progreso colectivo para esta sociedad. A mí me parece absurdo incluso estar hablando de eso, en el sentido de que estas sociedades necesitan, insisto, proyectos colectivos que se construyan colectivamente, que vigilen el bien popular, no el bien privado. Imagínate si esta mujer o este hombre no partidario tiene atrás de él un empresario, un oligarca. Pero los partidos ya han tenido empresarios y oligarcas. Sí, pero insisto, y de hecho no nos dieron cuenta, porque Funes cuando lo increpan por el préstamo con aquel empresario, me prestó 2 millones, es mi problema cómo le pago y el problema de él cómo lo recibe. Pero esa es una verdad. Pues sí, lo que pasa es que no les gusta que les digan la verdad, pero es cierto. Pero los fondos deben de supervisarse. Pero de algo que no adolecía el presidente Funes era de ser hipócrita. Sí, pero las cosas tal y cual como eran. No, pero eso es soberbia lo que él hizo, porque tenía que dar cuenta de ese decir la verdad lo ven como soberbia, eso es otra cosa. Tenía que decir de dónde están los fondos públicos. Él mentía. Mira, transparentemente. Entonces, es imposible que nosotros logremos mejorar las condiciones de esta sociedad con candidaturas no partidarias. Sí, a ver, si los partidos políticos, que son organizaciones colectivas, tienen semejantes como dice Aldo, hierros, semejantes acciones que dañan incluso hasta lo legal, ahora no lo va a tener una persona que no tiene absolutamente ninguna vigilancia, ninguna auditoría, ninguna pero las candidaturas independientes tienen más trabas que los partidos para formarse. No, y está bien, porque no pueden llegar a accesar al poder y ser ellas quienes van a tomar la decisión. Pueda que yo no comparta lo que dice Vladimir en términos teóricos, pero yo lo entiendo, porque ese pensamiento es precisamente el pensamiento en el que se basa mucho de la filosofía de los partidos socialistas y comunistas, particularmente de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Por qué lo digo? Porque antes de que existieran los partidos, y si a alguna corriente le debemos la existencia y el nacimiento de los partidos, fíjate, es a las ideas marxistas. Hay que decirlo con toda su frase, pues son los que primero se organizaron como partidos.
Y por eso existe esa idea de liderazgo colectivo. Yo lo entiendo, pues así funcionaba el FMLN, con esa trinidad que tenía, la famosa Santísima Trinidad que mandaba en el FMLN. Y diferente en Arena, a donde en Arena tenían un COENA, que eran un montón de administradores, y los que mandaban eran los 5 financistas arriba. Vamos a ver, la Santa Trinidad. Cuyo nombre del FMLN. Le acabo de preguntar cuál es la Santa Trinidad. Aldo quería decir la trónica. Pero espérate. Eso lo dijiste tú. Mira. Va, pero que termine, solo que termine. Quiero redondear. Va. Y fíjate que, como dije, a los partidos comunistas les debemos la existencia de las estructuras partidarias, porque se empezaron a organizar sobre la base de cómo se iba a lograr aterrizar el pensamiento del materialismo histórico en términos de el ejercicio del poder y la superestructura, que por cierto es un término marxista. Marx inventó el término superestructura, que es el Estado. Cómo se podía desde la sociedad, a través de los seres intermedios, ser entre el Estado y la sociedad. Lo tengo claro, pues si Marx fue hijo de Hegel, eso, hasta él escribió el prólogo del Capital. Pero en este momento que estamos en la post-verdad y post-democracia, yo te hago una pregunta. Y para la población salvadoreña mayoritariamente en este momento, ¿qué es la ideología? ¿Qué tipo de ideología tiene? La gente quiere que le resuelvan, no entiende, por ejemplo, quiere que le resuelvan. La gente ni entiende qué es socialismo, qué es comunismo, qué es socialdemocracia, qué es liberalismo, qué es libertario. Pero Aldo, es el nivel de descuido que tuvo la población, que nadie le resolvió. Entonces la gente le da igual que el chorro que le iba a llevar el agua a su comunidad sea rojo, tricolor, amarillo, rosado. La constitución ideológica es un proceso, y te lo voy a tratar de representar en el siguiente ejemplo. Lenin, que también fue un líder revolucionario marxista allá en Rusia, decía, y hay un libro que habla sobre eso y profundiza, dice: paz, pan y tierra para la gente. Las cartas de octubre. Paz, pan y tierra para la gente. Pan, pata, tierra y libertad. ¿Qué decía? Resolvámosle a la gente los problemas. La ideología la resolvemos organizadamente. Es decir, es que eso va a la par. La gente quiere, como dice Bessie, que se le resuelvan los problemas, por supuesto. Pero yo pregunto de nuevo, ¿creen ustedes que una persona va a resolver los problemas de la gente? O sea, es decir, en su cerebro, en su cabeza, en su constitución ideológica, ella tiene la capacidad para resolver los problemas de toda esta sociedad. ¿O creen ustedes que en una construcción colectiva de partido, de masas, entonces en una donde partidaria no lo puede hacer? Miren, en donde construyamos una idea, una salida a los problemas colectivamente, y yo los invito a que estudiemos los ejemplos, y lo digo también con conocimiento de causa, los ejemplos vietnamitas, los ejemplos cubanos de cómo se toman las decisiones. Bueno, el mismo ejemplo chino, donde podríamos tener, digamos, actualizado más un ejemplo de ese caso, cómo se construye la salida colectiva a los problemas. Veo entonces que no crees mucho en el tema. En lo absoluto. Quiero cerrar haciendo un llamado a la alcaldía de San Miguel Centro, que se aumentaron los salarios, $1,800 de tajo el alcalde y su consejo. Por favor, tomen las medidas, y el Seguro Social, que lleva un mes de no hacer trasplantes renales, hay 55 personas esperando su trasplante. Vamos a ver, Aldo, entonces, tus conclusiones sobre el tema no partidario, que no crees. Bueno, ¿tú sí crees? Es una cuestión de percepción y de postura personal. Mi postura personal es que el momento histórico que tiene ahora la sociedad salvadoreña no es el mismo que tenía en los 80, ni hace un siglo, y por tanto creo yo que debe estar abierta la posibilidad de una candidatura no partidaria, así como de candidaturas partidarias, pero con nuevas reglas del juego. ¿Y cuáles son las nuevas reglas del juego? Bueno, número 1, financiamiento privado. Está bien, no le vamos a dar ni un centavo más, pero eso sí, escrutinio estricto de cada centavo que tanto los partidos como las potenciales no partidarias reciban, para que no tengamos que sufrir lo que sufrimos todos estos años. La construcción de una mejor sociedad siempre va a ser colectiva, nunca va a ser privada. Les agradezco a los tres, gracias. Nos quedamos pendientes con el tema de educación, la reforma educativa.
Que no de me educación convence, superior, no ¿verdad? me convence Vamos la a hablar- reforma. sí, vamos a hablarlo más adelante, vamos a tener más detalles, pero sí era necesario Hay una lograr que tiene la solución, una señora que tiene la plantear solución. una temática como la que hemos tenido. Gracias a los propuesta tres, me por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.